Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Carol Dayana Velázquez Torres y el día de hoy voy a hacer la presentación de mi video individual de parcial de segundo corte. El día de hoy vamos a resolver una serie de interrogantes planteados y vamos a argumentarlos aquí. Vamos a iniciar. Primer punto, ¿cuáles son los elementos que deben contener los antecedentes? Bueno, como ya conocemos, los antecedentes son investigaciones realizadas con anterioridad que pueden brindar información al desarrollo de nuestra investigación o estudio. Debemos tener en cuenta que estas son fuentes primarias, las cuales nos brindan informaciones que pueden ser de carácter verbal o numérica. Pero para estar dentro de una investigación, estos deben contener ciertos elementos que son fundamentales y los cuales vamos a hablar aquí. Vamos a hablar de ellos. Principalmente, este debe contener el título de la tesis o trabajo consultado. Segundo, debe contener el autor o autores. Tercero, este debe contener el año y la institución a la que fue presentado. Cuarto, ¿cuál era el título que se adoptaba con la presentación de este trabajo consultado? Quinto, síntesis del problema planteado. Sexto, ¿cuál es el aporte u orientación que brinda esta información a nuestro desarrollo de nuestra investigación? Y séptimo, ¿cuáles han sido las conclusiones o aspectos más relevantes que se han dado con esta investigación? Tenemos que tener en cuenta que anterior a esto se deben presentar una serie de pasos fundamentales como es la introducción, una breve introducción en la cual debe contener las citas de todos los antecedentes y dentro de ello se debe especificar cuál va a ser el objetivo de esta información dentro de nuestra investigación, cuál va a ser su aporte fundamental. Es claro también deber tener en cuenta que dentro de los antecedentes existen los elementos que son importantes tener en cuenta como debe contener dentro de la investigación unas 2 o 3 páginas. Esta debe tener, los antecedentes deben tener hasta 5 años y estos deben organizarse desde el más reciente hasta el más antiguo. Segundo punto, ¿cuál es la utilidad y la estructura de la operacionalización de las variables? Bueno, debemos de tener en cuenta que existe una utilidad muy importante de la operacionalización de las variables dentro de las investigaciones, ya que estas convierten estos conceptos abstractos y los convierten en empíricos, de tal forma que puedan ser apreciables, que puedan ser medidos y que pueda darse una respuesta a ellos a raíz de la conclusión tomada. Es decir, la operacionalización de la variable lo que toma son ese tipo de conceptos, ese tipo de cálculos que se tienen de una forma abstracta y los realiza de tal manera que podamos tener el contacto hacia ellos y podamos tener un informe detallado y claro de cada una de las respuestas obtenidas dentro de ellas. Pero para poder obtener uno debemos de tener claro cuál es esa estructura fundamental para poder desarrollar una. Principalmente, definir de forma clara cuál es la variable a tomar como objeto. Segundo, definir la variable. Tercero, determinar la dimensión y la subdimensión de la variable. Cuarto, dimensionar cuál es lo que conforma el resultado de la variable. Quinto, técnicas e instrumentos para poder llegar a este objetivo. Como tercer punto tenemos cuáles son las técnicas e instrumentos para realizar una investigación cualitativa. Como ya sabemos, las técnicas e instrumentos de recolección de datos son aquellas técnicas que se utilizan para poder obtener este tipo de información, son como especie de estratégicas y puntos o mecanismos claves para obtener este tipo de informaciones. Pero vamos a hablar de qué hace referencia cuando hablamos de cualitativa. Bueno, cualitativa tiene más que todo un carácter inductivo, es decir, busca determinar cuáles son las cualidades y fenómenos dentro de una investigación, realizando una investigación bastante profunda, exhaustiva dentro de ella. Pero vamos a dar 2 ejemplos de cuáles son esas técnicas e instrumentos de recolección de datos que caben dentro de este campo. Por ejemplo, una de ellas es la entrevista. Una de ellas es la entrevista no estructurada y la entrevista dirigida. La entrevista no estructurada es aquella que tiene un campo bastante libre, digamos que no tiene un formato, sino que se realiza en un campo abierto en el cual, dependiendo de lo que vaya surgiendo y de las expectativas y de la imaginación que tenga el encuestado o el entrevistado, pues te puede dar respuesta a esta. Y digamos que la dirigida, digamos, tiene más que todo un formato, puede ir dirigida, pero no es demasiado, digamos, rígida, sino que tiene un carácter como más involucrado a tener un formato, a establecer cuáles van a ser los puntos que se van a tocar. Y dentro de ellas tenemos el análisis de datos. Bueno, según Gómez dice que el análisis de datos lo que busca es interpretar y
interpretar la información, que puede ser a través de periódicos, puede ser a través de historias de vida, puede ser a través de revistas, puede ser a través de cuentos, anécdotas, y de ahí toma esa información para establecerla y tomarla o confiarla dentro de ellas. Más que todo se puede basar en ese tipo de aspectos relevantes como libros, conferencias, congresos. Más que todo es eso, el análisis de datos busca establecer como todo ese tipo de información y guardarla para obtener un resultado dentro de ella. Como cuarto punto tenemos técnicas e instrumentos para la recolección de datos de una investigación cuantitativa. Cuando hacemos referencia a cuantitativa, hablamos de que son aquellas que permiten analizar los datos de manera numérica, basados en un estándar estadístico. Bueno, pero dentro de ellas vamos a ver cuáles son ese tipo de técnicas e instrumentos. Dentro de ellas tenemos la encuesta. La encuesta es muy importante porque nos arroja una serie de estadísticas acerca de la opinión o el concepto que pueden tener las personas de algún tipo de concepto o de información a la cual se está investigando en ese momento. Dentro de ellas también tenemos las entrevistas estructuradas. Estas son, digamos, bastante relevantes dentro de este campo porque estas lo que hacen es que tienen una serie de cuestionarios que se encargan de que todas las personas dentro de la evaluación contengan un tipo estándar, de que todas las preguntas sean realizadas de la misma manera, que se realicen de acuerdo al cuestionario que se va a establecer, que todas lo hagan en el mismo tiempo, digamos que acerca de una misma pregunta, de un mismo campo, etc. Lo que pasa con este tipo de entrevistas es que se tiene muy en cuenta el resultado obtenido dentro de ellos. Como sabemos, en el estado cuantitativo, lo que se busca es que las respuestas dadas dentro de ellas son las que se van a examinar y se van a establecer cuáles son las opiniones, cuáles son los resultados dentro de ellas y así determinar a qué dirección se puede ir dentro de una investigación. Como sabemos, esto juega un papel bastante importante porque realmente de esto dependen muchos tipos de investigaciones y muchas direcciones dentro de ellas. Bueno, como quinto punto tenemos cuál es la importancia de la población y la muestra dentro de una investigación. Para iniciar debemos de tener en cuenta que tiene una importancia bastante significativa, ya que de esta dependen muchos factores dentro de ella, la población y la muestra. Para hablar qué es la población, como sabemos, es un conjunto de elementos que pueden ser de carácter finito o infinito, los cuales sirven para tomar mediante ellos una serie de identificaciones o una serie de conceptos importantes para realizar investigaciones en ella. La población básicamente es ese conjunto, esos elementos a los cuales se les puede realizar una investigación y a los cuales va dirigido esta, puede ser de carácter general o específico, pero básicamente juegan el papel fundamental de que en ellas es donde se basa este tipo de investigaciones bastante específicas. Por ejemplo, dentro de la población encontramos la muestra. La muestra es ese pequeño fragmento bastante característico que contiene esa información necesaria en pequeños grupos, pero contiene una información necesaria para dar respuesta a cuál va a ser el objetivo de la investigación. Como sabemos, se desarrolla dentro de esto una técnica de muestreo, las cuales tenemos una población finita, una población infinita, en fin. Dentro de ella se puede calcular claramente una respuesta válida, o sea, son el objeto al cual se les va a realizar la investigación, en las cuales se toman y se extraen para, mediante el análisis que se les va a realizar a este grupo dentro de la muestra y al cual incluye también la población, va a darle esa eficacia a lo que nosotros vamos a hablar dentro de la investigación. Esto juega un papel realmente fundamental la población y la muestra, porque son ese tipo de cálculos también que a raíz de ellos da respuesta a la investigación que nosotros estamos planteando. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.